Buenas noches. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Israel y Marruecos cierran en Rabat un acuerdo de cooperación militar sin precedentes en el mundo árabe. El compromiso en materia de inteligencia e industria de defensa formaliza una relación que dura medio siglo, en plena crisis con Argelia y el Frente Polisario. Israel y Marruecos se han decidido a dar el paso y formalizar una relación de cooperación militar que data de hace casi medio siglo. El titular de defensa israelí, el general Benny Gantz, firmó este miércoles en Rabat un memorando de entendimiento de cooperación y seguridad que abre la puerta a la venta de armas y corona la normalización de relaciones diplomáticas que ambos países emprendieron hace cerca de un año, bajo el patrocinio de Estados Unidos. La visita de Gantz, la primera de un titular de defensa, se produce tras la del ministro de Exteriores israelí Yair Lapid el pasado verano y coincide con un brote de tensión entre Marruecos y Argelia y el Frente Polisario. Hasta ahora ha existido entre Israel y Marruecos un cierto nivel de cooperación. El acuerdo va a formalizar por primera vez las bases de la cooperación militar, asegurado el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado. Este acuerdo en materia de inteligencia, industria de defensa y entrenamiento militar nos permitirá trabajar en proyectos conjuntos, declaró Gantz, entre el acto de la firma con su homólogo marroquí Abdelhafid El-Ludil. Israel destacó además el papel de Marruecos en mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. Las autoridades marroquíes parecen haber superado el desgaste social que implica emprender relaciones diplomáticas y asumir oficialmente acuerdos militares con Israel, aunque sin hacer pronunciamientos oficiales. Las mayores manifestaciones que se han registrado en Marruecos durante décadas han sido las que celebraban cada año en favor de la causa palestina, siempre alentadas por el régimen marroquí. Pero todo cambió desde que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el pasado diciembre la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, a cambio de que Rabat normalizara su relación con Israel. Las cosas han cambiado no solo en Marruecos, sino en la región. Desde el mismo día en que Trump dio su espaldarazo a Marruecos, las autoridades marroquíes suspendieron la cumbre bilateral con España o reunión de alto nivel, que estaba previsto celebrarse 7 días después en Rabat. Marruecos comenzó a exigir a la Unión Europea y sobre todo a España que salga de su zona de confort respecto al conflicto del Sahara Occidental. El propio monarca Mohamed VI reclamó a sus socios en un discurso pronunciado el pasado 6 de noviembre posturas más atrevidas y claras respecto al conflicto, y Argelia, principal socio y protector del Frente Polisario, suspendió en agosto las relaciones diplomáticas con Marruecos y cortó el suministro de gas a España a través del gasoducto Magreb-Europa que atraviesa Marruecos. Marruecos sigue sosteniendo el pulso con Argelia, con España y con la Unión Europea. A cambio goza de la aquiescencia de Washington. El presidente de Estados Unidos no ha retirado el decreto de Trump y además su secretario de Estado Antony Blinken recibió el pasado lunes en la Casa Blanca el ministro de Exteriores marroquí Nasser Bourita y expresó su respaldo al plan de autonomía que viene presentando desde 2007 para el Sahara Occidental. Para Estados Unidos, Marruecos es un socio con el que mantiene excelentes relaciones desde hace décadas. Y la normalización de Rabat con Israel parece estar por encima de toda la crisis diplomática y migratoria que sobrevino entre Marruecos y la Unión Europea. El hecho de que Marruecos permitiera y apoyara el pasado 17 de mayo la entrada en Ceuta de 10.000 inmigrantes irregulares en plena pandemia no suscitó ninguna condena por parte de la Casa Blanca. La administración del demócrata Joe Biden ha conservado como un valioso activo diplomático los acuerdos de Abraham, que bajo la presidencia del republicano Trump propiciaron la normalización de relaciones entre Israel y 4 países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, ahora congelados por su crisis interna, y Marruecos.
Pero mientras las dos monarquías del Golfo han preferido poner en primer plano la diplomacia y la economía y han dejado en la sombra la cooperación de seguridad, Marruecos ha optado por mantener un perfil diplomático bajo con oficinas de enlace en lugar de embajadas y potenciar el estrechamiento de lazos castrenses en una señal de reforzamiento de su capacidad militar frente a los conflictos activos en su vecindario. Israel y Marruecos han tendido ahora unos puentes más visibles, aunque ya establecieron sólidos lazos a la luz del día. En 1993, al hilo de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, con cientos de miles de ciudadanos israelíes de origen marroquí y con una pequeña, aunque influyente comunidad judía en Marruecos, el entendimiento entre ambos países han seguido un cauce natural de intereses compartidos. La relación diplomática se suspendió, no obstante, tras el estallido de violencia de la segunda intifada en el año 2000. La cooperación de seguridad ha proseguido su curso entre tanto desde mediados de los años 70 del siglo pasado, cuando Rabat adquirió carros de combate israelíes. Desde entonces, Marruecos compró en 2019 a Israel, octavo mayor exportador mundial de armamento, sistemas militares de radares y comunicaciones a través de terceros países, según informó el diario Haaretz. Washington, que suministra helicópteros Apaches y cazas F-16, sigue siendo por encima de cualquier otro país el principal proveedor militar de Rabat. Acuerdos de Abraham. Jack Frelich, ex-asesor adjunto de Seguridad Nacional israelí, ha destacado en un encuentro telemático con corresponsales extranjeros en Jerusalén que los acuerdos de Abraham han creado un nuevo marco de relaciones entre Israel y los países árabes, a pesar de la cuestión palestina. Entendimiento con Marruecos abre una nueva era, argumentó Frelich, pero no cambia sustancialmente una cooperación de seguridad que ya existía de hecho. En paralelo a la cooperación militar, los acuerdos de Abraham han traído una rápida reactivación de las relaciones bilaterales. La compañía israelí, el Al, estableció en verano los primeros vuelos directos a Marrakech y la marroquí RAN tiene previstos iniciar los vuelos entre Tel Aviv y Casablanca, capitales económicas de ambos países, el mes que viene. Hace un mes, la compañía petrolífera israelí Ratio anunció que había obtenido la concesión oficial marroquí para efectuar prospecciones para explorar en aguas del Dajla, Sahara Occidental, en busca de yacimiento de hidrocarburos. El ministro de Defensa es también quien autoriza en Israel la venta al exterior de sistemas de espionaje como el Pegasus de la empresa NSO, cuya supuesta utilización por Marruecos para investigar opositores, incluso a jefes de estados extranjeros, según denunció Amnistía Internacional, desató un escándalo al pasado verano. La prensa marroquí ha especulado con la posibilidad de que Marruecos adquiera drones suicidas israelíes, como los que otorgaron el año pasado superioridad militar a Azerbaiyán frente a Armenia en su último conflicto armado. También se ha expuesto la hipótesis de que el ejército marroquí pretenda dotarse del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, diseñado por Israel para interceptar los cohetes disparados por el grupo islamista palestino Hamas desde la Franja de Gaza. Ni el Ministerio de Defensa ni los medios de comunicación israelíes han informado sobre tales operaciones. Por supuesto, tampoco lo han hecho las autoridades marroquíes. Marruecos se hizo en 2013 a través de Francia con 3 drones de reconocimiento Heron, fabricados por Industrias Aeroespaciales de Israel, para su uso en Sahara Occidental. El pasado mes de junio, un avión de transporte Hércules 730 marroquí participó por primera vez en un ejercicio militar internacional en Israel.
Estados Unidos es el único país cuyas Fuerzas Armadas han puesto a la prueba a partir de 2019 el escudo cúpula de hierro, con objetivo esencial de proteger sus bases en lugares sensibles de exterior de ataques con cohetes. Se trata de un sistema de defensa diseñado para interceptar proyectiles de corto alcance, que complementa el escudo Honda de David de medio alcance y los sistemas Arrow largo alcance que comparte con Estados Unidos. Más que un símbolo, Israel y Marruecos dan alas a la normalización de sus relaciones diplomáticas con los primeros vuelos comerciales entre ambos países desde que firmaron los acuerdos de Abraham bajo mediación estadounidense el pasado mes de diciembre. Los pasajeros de este vuelo israelíes, algunos de origen marroquí, no esconden su satisfacción. Estoy muy emocionada de estar aquí. Es el primer vuelo comercial de la compañía El Al a Marruecos. Para nosotros es un día histórico. Son dos hermosos países conectados gracias a una gran cooperación. Marruecos accedió a normalizar sus relaciones con Israel después de que Donald Trump rompiera con décadas de diplomacia infructuosa sobre el conflicto saharaui y reconociera la soberanía marroquí sobre la excolonia española del Sáhara Occidental. Para Israel, Marruecos tiene una gran importancia afectiva, ya que llegó a albergar una populosa comunidad judía. Unos 700.000 israelíes tienen origen marroquí. Bueno, en mi opinión, cualquier país árabe que hace acuerdos diplomáticos con Israel, mientras no exista el Estado palestino, es un país que está traicionado completamente sus vecinos. Esos países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, sin contar otros que pretenden hacer acuerdos diplomáticos con Israel, han traicionado a los palestinos. Es inaceptable, sinceramente inaceptable, ese acuerdo entre Israel y Marruecos, siendo que la causa del Sáhara Occidental, la invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que continúa con aval de Estados Unidos, Trump de esta forma ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y Joe Biden no ha hecho nada a cambio. No sé más que pensar sobre ese asunto. Yo vi hoy en las noticias del canal al canal Jerry de Argelia que hubo manifestaciones en las calles de Marruecos contra ese acuerdo entre Israel y Marruecos, y que la policía, de esta forma la policía del reino ha intervenido para evitar que la marcha siguiera creciendo. Es lamentable, porque ahora parece que son dos países en uno, porque en Marruecos había, como yo he leído aquí, había siempre manifestaciones, marchas contra la invasión de Israel en tierras palestinas, en favor de un Estado palestino. Todos los años había esa marcha. Y ahora, ¿cómo va a ser? Una marcha a favor de los palestinos en un país que acaba de hacer un acuerdo diplomático con Israel. Es una cosa probablemente ilógica. Un gobierno, un reino, una monarquía absolutista, prácticamente, porque yo creo que un país que no es democrático, que todavía sigue bajo una monarquía, no es un país libre. Y Marruecos no es un país libre. No hay libertad de nada ahí. Y quiere hacer en Sáhara Occidental lo mismo. Quiere dominar Sáhara Occidental, y que la gente del Sáhara Occidental, los saharauis, bajan la cabeza a este reino invasor. Entonces, ¿dónde quieres llevar esa situación? Dice que Marruecos está para proteger la región de conflictos, y es una mentira. Está provocando más conflicto, más y más y más, porque no solamente Marruecos está en esa invasión con Sáhara Occidental, tiene su problema con Argelia. Argelia es un país muy importante de la zona del Magreb, y yo no creo que mientras exista esa proximidad
entre Israel y Marruecos, no habrá una conversación directa entre Rabat y Argel. Es lamentable. Y las fronteras terrestres entre Marruecos y Argelia continúan cerradas. Yo estaba leyendo que tenía que haber el gasoducto que tiene entre Argelia y España, con conflicto entre Marruecos y Sáhara Occidental. En mi punto de vista, o que hizo Argelia de cerrar el gas a Unión Europea fue una forma de decirles que mientras no hacen nada para que Marruecos quite sus fuerzas invasoras del Sáhara Occidental y que Sáhara Occidental pueda ser un país independiente, el gas de Argelia no pasará por terreno marroquí. Pero ese gas fue cerrado en agosto y ahí hasta el momento España o la Unión Europea no ha hecho nada. De hecho, a la crisis que tiene España con Marruecos también sigue lo mismo. Entonces, ¿durante cuánto tiempo vamos a ver ese conflicto entre Israel y Sáhara Occidental? Entre Marruecos y Sáhara Occidental, la cooperación entre Israel y Marruecos, el conflicto que tiene con Argelia. Vamos a querer que esa situación, esa tensión pueda que crezca y que crezca. Yo no creo que habrá ahorita en este momento un conflicto más grande entre Argelia y Marruecos desde que ese ataque de las fuerzas militares marroquíes en 3 vehículos argelinos en suelo mauritano. Yo creía que a situación iba a aumentar y llegar a un conflicto más fuerte, pero no. Eso es bueno hasta el momento, pero esa proximidad con Israel, esa idea de hacer una cúpula de hierro, la venta de armas a Marruecos por parte de Israel, entonces creo que eso no va a terminar bien. No va a terminar bien. Yo siempre dije entre mis conocidos que el más grande error de la ONU fue haber creado el Estado israelí sin el Estado palestino, y pasado más de 60 años, 70 años, la situación solo empeora porque Israel no obedece sus fronteras, invade tierras palestinas, anexa todo que pueda anexar, y los palestinos, que son básicamente la mayoría, son masacrados por la fuerza de Israel, que es mantenida por Estados Unidos. Entonces, mientras exista Estados Unidos e Israel, la paz de ese planeta será muy difícil de alcanzar. Muy tonto quien piensa que los americanos son los salvadores, que los americanos vienen para liberarnos de ese régimen que estamos viviendo. No, los americanos no son así. Los americanos entran en un lugar para explotar, no para traer la libertad. Podemos ver el ejemplo de Afganistán. Después de pasar por Afganistán, como dejó Afganistán. Después de pasar por Israel, pasar por Irak, como dejó el Irak. Entonces, eso sería una cosa, ¿cómo se dice? Una cosa ingenua, creer que los americanos vienen para salvarnos. Eso no existe, ellos no son así. Y mucho menos Israel. Israel para mí es un estado terrorista, sí. Se dice de la historia del holocausto y todo eso. O que hacen los israelíes contra los palestinos? También un tipo de holocausto. Porque el palestino no puede entrar, no puede salir de sus zonas sin permiso de los invasores. Es ilógico. Y yo no soy musulmán, yo no soy árabe, pero tengo un cierto cariño, un afecto por el mundo árabe. Es un mundo que me llama muchísimo la atención. Y ver esa unión, como se enseña aquí en esta foto, Israel y Marruecos, sinceramente me da vergüenza, una gran vergüenza. Muchas gracias por mirar mi nuevo video. Comente este video, suscríbete a mi canal, comparten. Será un placer saber la opinión de ustedes. Y vamos a ver hasta dónde va a llegar esta amistad
entre esos dos países o dos estados. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos y hasta pronto. Chao.